Buenas noches, estimada tutora. Mi nombre es Yolanda Fajardo. Me encuentro estudiando Ingeniería Industrial. Esta es mi identificación. Bueno, para el simulador de la rampa tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso? Primero tenemos el peso, que es la masa multiplicada por la gravedad y que siempre va a apuntar en sentido vertical hacia abajo. Como no hay nada empujando el bloque ni jalando, se asume que no hay fricción. Entonces la otra fuerza que estará actuando sería la fuerza normal, la cual siempre es perpendicular a la superficie. Cuando un objeto está sobre la superficie que es horizontal, la fuerza normal tiene una magnitud igual al peso, pero en dirección contraria. Pero en el plano inclinado, como se ve, la fuerza normal no tiene la dirección contraria al peso, sino que tiene cierto ángulo con respecto a la horizontal, a la fuerza normal. Quiere decir que la fuerza normal y la componente en Y y en el peso están en equilibrio, tienen la misma magnitud, pero en direcciones contrarias. ¿Qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? La magnitud de la fuerza comienza a cambiar, ya que el ángulo entre más elevado el cuerpo comienza a perder agarre y a deslizarse sobre la superficie, ya que la gravedad ejerce presión sobre el cuerpo. ¿Para qué valor el ángulo del ángulo del refrigerador empieza a deslizarse al rampa abajo? Dependiendo del coeficiente de fricción, si es 0,1, el ángulo de 6, el refrigerador se mantiene estable, ya que el peso lo mantiene sobre la rampa con ayuda de la fuerza de gravedad. A partir de 6,2 el refrigerador empieza a deslizarse. Para el numeral B tenemos una tabla donde nos pide que según el coeficiente de fricción hallemos el ángulo de deslizamiento. Entonces vamos aquí para el simulador, vamos en más detalles, vamos a reiniciar. Listo, vamos a escoger pues el refrigerador. Entonces tenemos un coeficiente de fricción de 0,1. A ver, 0,1, prefiero hacerlo así para que salga. Entonces para 6,1 tenemos un ángulo de 6,2 donde empieza a deslizarse, pero primero lo hacemos con 6,1. Listo. No entiendo por qué se empieza a deslizar. No ha cambiado. No cogió, qué pena. A ver. Entonces, cogemos aquí. Listo. Tenemos la fuerza de fricción de 6,1. Y aquí tenemos unos grados de 6.1. Perdón, 6.1. Y aquí vemos que el refrigerador no se desliza. Ahora acá si le colocamos 6.2, si le colocamos 6.2, no sé por qué pasaría. Listo, si le colocamos 6.2, entonces el refrigerador empieza a deslizarse. Listo, para una coeficiente de fricción de 0,3 tenemos un ángulo de 17,2. Perdón, vamos a reiniciar todo porque si no, no nos sale. Entonces colocamos acá el refrigerador, coeficiente de fricción de 0,3. Listo, y tenemos un ángulo de 17.1. Vemos que el refrigerador no se desliza. Si le colocamos 17.2, perdón, 17.2, listo, el refrigerador empieza a deslizarse. Listo, vamos a hacerlo con con 0,6 coeficiente de fricción, y para el 0,6 de coeficiente de fricción tenemos un ángulo de 31.4.
ahí es donde se desliza. Vamos a hacerlo con 31.3. Listo. Con 31.3 no se nos desliza, pero le damos 31.4 y el refrigerador empieza a deslizarse. Listo. Vamos con el siguiente. Listo. Otra vez escogemos refrigerador con un coeficiente de 0,9. Damos aquí que nos da un valor de 42,4. Ahí empieza a deslizarse, entonces hacemos 42,3. Perdón, pausamos. 42,3 no cogió. Listo. Con 42,3 el refrigerador no se desliza. Vamos a hacerlo con 42,4. Listo. Entonces el refrigerador aquí viene bajando. Listo. Se desliza. Vamos para el siguiente punto. ¿Qué relación hay entre el coeficiente de fricción y el ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse? La fricción impide el movimiento del objeto, ya que entre mayor fricción, mayor tendrá que ser el ángulo para poderse deslizar. Listo, diseña un plano donde le permita comprobar si la masa del objeto afecta o no en el ángulo de deslizamiento. Tenemos acá la variable independiente, fuerza normal, variable dependiente la masa y el ángulo de inclinación es la constante. Entonces tenemos un ángulo constante de 17,1 y una masa de 100, 150, 200 y 250. Entonces, acá vamos a reiniciar. Acá le vamos a cambiar la masa, viene acá 100 kilogramos. Le vamos a colocar un ángulo de 17,1. No se desliza, vamos a colocar un ángulo de 17,2. Tenemos que sí se desliza con el ángulo de 17,2. Listo. Vamos a cambiar acá la masa, a colocar una masa de 150. Enter. Y vamos a colocar el ángulo de 17,2. Listo. Se desliza. Entonces vamos a colocar acá, a reiniciar. Colocamos una masa de 200 y colocamos acá un ángulo de 17,2. Vemos que se desliza. Listo. Vamos a reiniciar y vamos a colocar una masa de 250. Colocamos acá el ángulo de 17,2. Listo. Y vemos que el objeto se desliza según el peso. Listo. Continuamos. ¿Qué relación existe entre la masa y el ángulo del desplazamiento? No hay cambio de fuerza normal al aumentar la masa del objeto. Muchas gracias, estimada tutora.